En este mundo aprendimos a ajusticiar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Llorarás las lágrimas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por supuesto, agradecer en primer término la invitación de las colegas para trabajar el tema que nos convoca hoy. Me parece interesante que la noción de control social vuelva a suscitar el interés por recorrerla, trabajarla, discutirla, reapropiarla, fundamentalmente porque vamos a hacer una mención hacia el final de la exposición sobre los 90, en pleno despliegue del neoliberalismo por estas regiones. El problema del control social había, digamos, como desaparecido, sido puesto en cuestión en el uso de la noción, en los alcances, fundamentalmente porque el repliegue del Estado, justamente lo que hacía pensar era, digamos, de qué manera se creaba el Estado, para qué, bajo qué condiciones, y entonces hubo ahí una especie de momento en el cual parecía que el concepto medio que no tenía sentido de seguir siendo usado. Me parece interesante que reaparezca, digo, que eso da cuenta también de una modificación de la situación en la República Argentina en torno a la presencia del Estado y los modos en que se hace presente el Estado. Pero para comenzar, quisiera plantear, digamos, cuál es el recorte de la exposición de hoy, a partir de lo que llamamos en el momento que se planteó, digamos, esta presentación. En primer término, nosotros nos vamos a ocupar de la noción de control social en términos sociológicos, es decir, tal como la noción fue desarrollada en el campo de la sociología sobre el filo del siglo XX, en el comienzo del siglo XX, y de allí en adelante modulaciones, digamos, que se dieron en el tratamiento de esta noción, de esta conceptualización. No nos vamos a ocupar de los alcances de la idea de control social en relación a la forma particular de control institucionalizado ligado al sistema penal. No nos vamos a ocupar en particular de esta forma porque ustedes van a ver, justamente van a trabajar y discutir los alcances de estos usos, digamos, con algunos de los expositores posteriores. En segundo lugar, digamos, la exposición lo que vamos a hacer es rastrear, podríamos decir, dos vertientes centrales de la elaboración de la noción de control social. La vertiente angloamericana, que es aquella en la cual, la de la sociología angloamericana, digo, que en el seno de la cual la idea de control social se constituyó como concepto, ¿no? Y en un segundo término, la vertiente francesa, y vamos a ver que recuperamos, digamos, avanzado el siglo XX, la vertiente francesa, por la recuperación que en la República Argentina, en los ámbitos académicos, se hace de algunos teóricos que trabajan y reformulan y critican la noción de control social y sus usos, etc. Este recorrido además tiene como una trayectoria pensada, digamos, que es, en primer término, una formulación de la idea de control social, podríamos decir, pensado desde el problema del orden social hasta el punto de llegada en los usos críticos y, en todo caso, la crítica de los usos críticos de control social sobre fines del XX. Quiero decir, lo que vamos a hacer es un recorrido al sesgo del siglo XX en estos dos ámbitos de producción teórica. Para poder pensar, vamos a desagregar entonces la exposición en una primera pequeña introducción. Esta primera pequeña introducción tiene que ver con el contexto de formulación del problema del control social, no tanto el concepto, y vamos a comenzar por tratar de comentar, digamos,
¿Cuál es la premisa a partir de la cual es posible pensar la emergencia del problema? La premisa del problema, digamos, es el advenimiento de las condiciones de las sociedades modernas. No podemos pensar el contexto de formulación de la cuestión del control social, sino a partir de determinados parámetros. El primero de esos parámetros es la desaparición de un postulado que organiza heterónomamente a la sociedad, que es la idea de Dios como determinante del orden social. En el momento en que, o en los periodos en los cuales en las sociedades tradicionales Dios es el dador del orden social, ese orden aparece como unitario para el conjunto de los miembros de la sociedad, pero al mismo tiempo ese orden, por su fuente trascendente, es absolutamente incuestionable. Y en todo caso, aquello que lo enfrenta o lo cuestiona va a ser suprimido, digamos, sin mayor cuestión. En el segundo término, digamos, no solo Dios desaparece como fuente heterónoma de determinación del orden, sino que a partir de la reforma, además en las sociedades occidentales, la religión, la creencia religiosa, se vuelve fuente de conflicto, se vuelve fuente de interpretación y fuente de división social, ¿no? Las guerras de religión, la reforma, etc. Con lo cual, tampoco aparece como posibilidad de una fuente unificadora, etc., aunque hay una pretensión de que la fuente religiosa funcione como el elemento aglutinador y dador del orden social, y eso lo vamos a ver hasta la sociedad norteamericana de comienzos del siglo XX, digamos, sobre todo en la vertiente clásica de, el puritanismo anglosajón en Estados Unidos. Una segunda cuestión es que, desaparecido el fundamento heterónomo del orden, no hay relevo en un fundamento instintivo o biológico del orden, es decir, en una condición biológica natural del ser humano que sería capaz de suscitar inmediatamente orden. Porque en todo caso, si hay instintividad humana, la instintividad es más bien la fuente del desorden y no del orden social. Dicho en otros términos, la premisa para pensar el problema del control social es que el orden social no es el resultado, no aparece ya como el resultado del funcionamiento espontáneo de la naturaleza humana o del ejercicio natural de la razón humana. En las sociedades modernas, el punto de partida es la idea de que si va a haber orden, hay que producirlo, hay que fabricarlo. El orden es una construcción social y debe ser producida. Entonces, producida, y esto inmediatamente nos lleva a la idea de que el orden es un artificio, ¿no? Es una ortopedia. Entonces, la cuestión del orden social y su problematización es el punto de arranque, es el punto de partida para poder pensar cómo se formula la cuestión del control social. En el contexto de formulación del problema, y entonces ya ubicándonos más claramente sobre el desarrollo de las sociedades del norte occidental, del siglo XVII en adelante, pero sobre todo en el XIX, podríamos decir, o final del XVIII y el XIX, lo que vamos a encontrar entonces como contexto de formulación del problema, les quiero explicar, es la segunda vez que uso un PowerPoint. Yo pongo el PowerPoint nada más que para que la gente no muera de aburrimiento, pero yo no lo sé usar muy bien. ¿Se puede? Sí, sí. Entonces, perdón, pero gracias. Decimos entonces, en el contexto de formulación aparece en primer término la disolución de las sociedades tradicionales como sociedades homogéneas en términos de valores, es lo que Weber llamaba el advenimiento del politeísmo de los valores. Empiezan a aparecer sociedades en las cuales diversos grupos proponen y contienen afirmaciones de principios éticos, valores religiosos, orientaciones morales,
que divergen unas de otras. En este sentido, tal vez lo que hay que pensar es que se trata de sociedades que fueron dejando de ser predominantemente rurales, digamos, y comenzaron a convertirse en sociedades fundamentalmente urbanas, y en las sociedades urbanas empieza a concentrarse cantidades de grupos que han migrado, que han venido a reunirse y que no tienen entre sí, digamos, un piso moral compartido. Prototípicamente, hay un dato muy interesante, las primeras formulaciones de la noción de control social se hacen en torno a la Escuela de Chicago, donde que se crea el Departamento de Chicago, la gente de trabajo social recordará bien, a comienzos del siglo XX, a instancias de, si yo no recuerdo mal, Rockefeller, y efectivamente la ciudad de Chicago se había transformado, digamos, en un foco en Estados Unidos de una altísima conflictividad social, y por eso hay tanta atención puesta en esta universidad a estas cuestiones. Bueno, la ciudad de Chicago, hacia fines del siglo XIX, durante todo el año, tiene 1 millón de personas que entran y salen constantemente buscando y consiguiendo empleo a través de un nudo ferrocarrilero muy importante que existe en esa ciudad, lo que suscita que sea un lugar de un nivel de circulación de gente que viene de los procesos inmigratorios en Estados Unidos, que hablan distintas lenguas y que en general no hablan la lengua local, que es el inglés, que poseen tradiciones formativas, digamos, de sus lugares de origen. Y esto implica entonces, digamos, que estamos frente a la construcción de un mundo urbano en el cual hay una gran movilidad, y podríamos decir, hay una gran movilidad no solo en el sentido de que grupos poblacionales muy amplios se desplazan constantemente, sino que hay también una gran movilidad social, contrapuesto con la sociedad tradicional. Lo que caracteriza a la sociedad tradicional es que en ella sabemos claramente quién es quién. Digamos, en la sociedad tradicional uno siempre sabe, cuando empieza a interactuar con otro, quién es ese otro y cuál es el propio lugar respecto de ese otro. Lo que va a caracterizar a las sociedades urbanas de fines por decir, en general del 19, pero sobre todo de fines del 19 y principio del 20, es que esta movilidad hace que uno no sepa exactamente con quién se encuentra, frente a quién se encuentra. En segundo lugar, aparece como contexto la emergencia de un dispositivo político cuyas bases descansan en el atomismo individualista. Es cierto que el dispositivo político moderno, que es el de la representación política a partir del voto y la formación parlamentaria, es anterior, digamos, en su formación europea es anterior. Pero no olvidemos que el acceso pleno al voto se consigue recién sobre la mitad del 19 en la mayor parte de Europa, en algún lugar de Europa mucho después, y que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, no se consigue hasta la contemporaneidad. En Estados Unidos el voto sigue siendo censitario. En este sentido, entonces, lo que vamos a ver es la aparición de un mecanismo político que como punto de partida tiene a un individuo, no a sus grupos, no a los lazos que éste tiene con otros, no al bagaje moral que trae de estos vínculos, sino básicamente a un individuo, su razón y su responsabilidad. Este tipo de mecanismo político, este tipo de dispositivo político va a suscitar centralmente un problema. Y este problema es que la idea de bien, que ya no podemos encontrar en el fundamento heterónomo religioso como antes, la vamos a ir construyendo por síntesis sucesivas con un mecanismo que está ligado al uso del número, ¿sí? Al voto. Esto quiere decir que nosotros a través de este dispositivo nos ponemos de acuerdo sobre cómo entendemos tal o cual cosa durante cierto tiempo, por ejemplo, cuáles son los alcances del valor de la vida durante cierto tiempo, entre un número con una cierta, digamos, distribución de los votos, y que esto puede cambiar, digo, a partir de cualquier elección. Motivo por el cual las sociedades a las que estamos haciendo referencia son sociedades fundamentalmente de incertidumbre y de inestabilidad sobre lo que se considera el bien para todos.
Digo, este es un elemento central porque el problema de entender lo mismo que el otro, de tener la misma cosmovisión que el otro, de compartir la misma perspectiva moral con el otro, va a ser una de las cuestiones centrales en todo el problema y control. Y finalmente, lo que vamos a ver aparecer es la creciente conflictividad fruto de la coexistencia de estos diversos grupos culturales, pero sobre todo fruto de la consolidación y la expansión del capitalismo. El proceso de generación, digamos, de grupos que van a quedar cada vez más desprovistos, desapropiados y desfavorecidos, va a ir suscitando una creciente conflictividad hasta encontrar, digamos, las grandes crisis, las primeras grandes crisis capitalistas en el 1873 hasta la crisis del 30, digamos, que justamente van a ir dando cuenta de la endeblez del orden, digamos. Si en el momento en que se producen, digamos, las grandes revoluciones burguesas en el siglo XVII para el caso inglés, en el XVIII para el caso francés, la revolución parece un evento, digamos, que hace advenir un nuevo orden, que es capaz de producir un nuevo orden. Lo que se va a ver inmediatamente después de eso es que el nuevo orden no llega, y en todo caso, si lo hay, es notoriamente precario. La secuencia revolucionaria francesa, digo que cada 10 o 20 años tiene una sacudida política, da cuenta de la inestabilidad de esta posibilidad de pensar el nuevo orden. Entonces, este es en algún sentido el contexto a partir del cual es necesario pensar la emergencia en el campo de la sociología del problema del control social y de la conceptualización del control social, ¿no es cierto? Vamos a empezar ahora entonces con la segunda cuestión, que es la relativa a la secuencia de elaboración del concepto, ¿no? La primera cuestión entonces es pensar en un sentido muy largo, en un sentido primero, digo que todavía no hemos problematizado, de qué hablamos cuando hablamos de control social. Nos vamos a referir en primer término, digamos, a la idea de control social como la producción de conductas conformes a expectativas de los otros miembros de la sociedad. En un sentido muy general, podríamos decir que hablamos de control social refiriéndonos a la posibilidad de la previsibilidad de los comportamientos de los otros en sociedad. La previsibilidad para uno del comportamiento de los otros en el ámbito social. Bueno, la primera aparición, el primer uso de la noción de control social es un uso lato, que no es conceptual todavía, y que está presente en la obra del sociólogo positivista Spencer. Ustedes saben que Spencer, digamos, entra en la sociología norteamericana de fines del siglo XIX, y ellos rápidamente se apropian del uso de la idea de control social, pero van a empezar a darle un contenido, una utilización. El primer uso conceptual, podríamos decir entonces, de la noción de control social, la realiza Edward Ross en una publicación de 1901. En su trabajo se dedica a relevar la producción del orden a través de diversas formas de control y a tematizar una serie de herramientas capaces de efectivizar ese control. Herramientas que van desde la opinión pública o las costumbres hasta las creencias, la ley, el arte, la educación o la sugestión social. Todos estos medios o instrumentos de control. Me parecía importante marcar, fíjense, de principio, el abanico de posibilidades que abarca la idea de control. La segunda cuestión importante es que de ese abanico, que es bien amplio, que es bien extenso, vemos que ya aparece puesto en primer término por la perspectiva angloamericana la cuestión de la opinión pública. Vamos a ver que comunicación y opinión pública son cuestiones centrales que reaparecen insistentemente en la tradición americana. También aborda la modulación en el ejercicio del control social, que hace que éste pueda darse con mayor rigidez o flexibilidad, de modo más fuerte, más débil, más difuso, más visible, desde su formulación inicial, las dimensiones relativas a la comunicación y la formación de la opinión pública, decíamos entonces, aparecen puestas en primer término. La descomposición y la neutralización lenta
de la normatividad puritana propia de la sociedad norteamericana, que aglutinaba y que resguardaba el orden de este sector americano de los hombres blancos, de los varones, adultos, etcétera, que son, digo, el modelo clásico del orden americano, no era mirado con preocupación por los intelectuales que elaboraron la noción de control social. Más bien, ellos relevaban con la idea de control social con miras a plantearse la sustitución de esta por un orden normativo de fundamentos más racionales que la creencia religiosa que había fundamentado el orden anterior. El de control social entonces resultaba un problema isomorfo del de integración social de nuevos grupos, clases y sectores. Si bien en muchos casos se trata no de una integración sintética o sincrética, sino simplemente de la preocupación por integrar esos nuevos grupos a los valores ya existentes en la sociedad puritana blanca. Los sociólogos de la Escuela de Chicago, Robert Parks, Thomas, Sneijder fundamentalmente, van a ocuparse del pasaje de medios primarios de control, como por ejemplo la organización familiar o la comunidad religiosa, a medios secundarios más institucionalizados e intencionalmente orientados, es decir, orientados en sentido racional, como podría ser el aparato policial, judicial o la prensa. Vemos que aparecen ya las primeras formulaciones, los primeros intentos de desagregar entonces las modalidades más amorfas de ejercicio del control de las modalidades más formalizadas o más institucionalizadas de ejercicio del control. Park definía entonces a la sociología como la ciencia de la conducta colectiva y se preocupaba menos por el análisis de las estructuras sociales que por el estudio de aquello que hay de más fluido en el proceso de la vida social. Desde la perspectiva de Park, la sociedad debería ser considerada como producto de interacciones entre individuos, pero no definida autónomamente por los individuos, sino fruto del control ejercido por un conjunto de tradiciones y normas que se matizan en el proceso interactivo. En este sentido, entonces, para la primera tradición de Chicago, podríamos decir, pues vamos a ver, después hay una segunda tradición con con Robert Merton, que va a introducir algunas de las primeras tematizaciones interesantes en la noción de control. Lo que aparece puesto en primer término es la idea de que no es posible pensar sociedad sin control. Aparece por primera vez esta idea que suela la concepción de sociedad con la concepción de control social. En el marco de la Escuela de Chicago, vamos a ver que por primera vez se suman los aportes de los dos clásicos filósofos pragmáticos de la tradición americana, George Mead y Dewey. Los aportes de Mead y de Dewey van a ser centrales porque son los primeros que van a hacer hincapié en la cuestión de la significación social como un elemento central para el control. Los primeros que van a plantear que es necesario empezar a acotar, empezar a inscribir unas formas de significación específicas de los elementos de la situación para de esta manera poder producir una orientación en las conductas de los ciudadanos, haciendo un fuerte hincapié en la necesidad de incorporar sobre todo los grupos migratorios a la cultura americana y al uso de la lengua, en este caso de la lengua inglesa. Vamos a ver que en la perspectiva interaccionista, lo que después fue la perspectiva interaccionista simbólica, digamos, aparece planteado ya muy tempranamente la preocupación por el lenguaje y por el control de las significaciones como un modo de control de la orientación de los comportamientos. Hacia fines de la década del 30, entonces, vamos a ver aparecer los primeros trabajos de Robert Merton. Robert Merton fue el sociólogo, la figura más importante de la Escuela de Chicago. Fundamentalmente hay dos trabajos, digamos, en los cuales Robert Merton desarrolla el problema del control social, pensando ya en una perspectiva que empieza a incluir los primeros elementos críticos.
Merton se coloca centralmente la cuestión de la conducta no conforme a las expectativas como respuesta a una situación valorada de determinada manera o a una situación de frustración. Merton recoge de la tradición de la Escuela de Chicago la idea de que el control social debe ser relacionado con la producción de un cierto tipo de comportamientos, que el control social no es relativo a todo el conjunto de la producción de las actividades humanas, sino en particular a aquellos que, digamos, en determinadas situaciones, en determinados contextos, no producen la conducta esperada en relación a esa situación. Cuando Merton empieza a plantearse el problema de bajo qué condiciones se suscita este tipo de comportamiento, el primer elemento que aparece planteado es la idea de cómo se lee la situación, qué significaciones se atribuye a la situación, de modo tal que la conducta que se produce no es la esperada. Trabajando sobre esto de cómo se lee la situación, etc., en investigaciones que son además investigaciones considerablemente empíricas, Merton era un investigador de territorio, de terreno, digamos, lo que va a encontrar es que las finalidades que quienes producen este tipo de conductas persiguen son finalidades que la sociedad encuentra como deseables. Esta gente no persigue fines que pudieran ser antagónicos con el funcionamiento social. Y no solo que no persigue fines antagónicos con el funcionamiento social, sino que además, podríamos decir, comparte los valores más dominantes de las sociedades en las que están inmersos. Entonces, si efectivamente los fines que persiguen son, digamos, aceptables en el conjunto del funcionamiento social y los valores que los sostienen son compartidos con otros que no producen estas conductas de infracción, la pregunta inmediata es cómo es que terminan produciendo conductas desviadas. Y el aporte de Merton es muy interesante porque lo que va a proponer es que la desviación se produce por un problema de relación medios-fines respecto de la posición social que ocupa aquel que va a producir el comportamiento. Si el comportamiento que se busca, por ejemplo, es el éxito social es un fin, digamos, aceptable socialmente, y hay un reconocimiento del valor en que uno pueda buscar ser exitoso en la actividad que realiza. Acordémonos de la tradición puritana, digo, y de la idea que había de éxito en la profesión en el marco de la presentación que hacía Weber, digo, del capitalismo moderno. Entonces, lo que encontramos ahí claramente es que no hay objeciones sobre esto. Pero los medios no van a aparecer igualmente disponibles si el que busque el éxito es un inmigrante pobre que no consigue trabajo en las periferias de Chicago, que si se trata de un miembro de las familias patricias, de los llegados en los barcos en el proceso de la guerra de religiones, y que dispone de un conjunto de condiciones para la realización de ese fin del que el otro individuo no dispone. Merton, entonces, es el primero que va a plantear en relación al problema del control social que la producción de la desviación puede ser fruto de las condiciones sociales mismas y no de un déficit puesto del lado de la adquisición por parte de los individuos de los valores sociales. En este sentido, entonces, podríamos decir que Merton es el primero que empieza a sumar, a hacer aparecer un elemento crítico en la concepción sociológica del control social. En este sentido, entonces, busca dar cuenta de la desviación a partir del problema de las expectativas sociales puestas sobre los fines, un énfasis muy intenso puesto sobre la prosecución de determinados fines sociales, sin que la sociedad enfatice del mismo modo en los procesos de socialización, en los procesos de formación de sus individuos, de sus integrantes, sin que se enfatice del mismo modo la conformidad a medios reconocidos como medios válidos, termina por producir entonces la desviación como una respuesta lógica, cuasi necesaria,
a la búsqueda de fines socialmente deseables. En este sentido, entonces, decíamos, aparece una primera concepción crítica. Como muchos de los que están aquí presentes seguro recordarán, la formulación primera y más sistemática de la idea de control social, el primer trabajo extendido y sistemático, se encuentra en la obra de Talcott Parsons, el que le da estatuto conceptual a la noción de control y lo liga, digamos, a una teoría general del sistema social, es Parsons. Parsons empieza sobre finales de los 30 a producir esta teorización, pero el grueso, el centro del desarrollo es de la década del 50. Entonces, un poco. Decíamos entonces, Parsons va a desarrollar esta idea del control social en relación a una teoría que es la teoría de las conductas desviadas. Para recordar, digamos, cuestiones de vieja data ya conocidas, Parsons concibe a la organización social como un sistema de expectativas virtuales que existe en la medida en que lo hemos incorporado como tales expectativas y que se actualizan en el momento de la interacción, que se actualizan en condiciones específicas, en ámbitos específicos, en el momento de la interacción. La primera cuestión entonces es que Parsons va a formular cabalmente la idea de que la conducta desviada no aparece como tal, sino en relación a las expectativas. O dicho en otros términos, que la sociedad no existe en nosotros, sino como el problema de la previsibilidad de la acción del otro. Solo en términos de qué puedo esperar que el otro produzca como comportamiento en determinadas condiciones, es posible formular el problema de la desviación de la conducta. Primera cuestión entonces, para Parsons, de lo que se trata es de que alguien produce un comportamiento que no es conforme a las expectativas. Inmediatamente Parsons, que toma el punto de vista del sistema social como matriz de análisis, Parsons en este sentido se desliga completamente de la tradición liberal americana que está todavía presente en la Escuela de Chicago y no toma como punto de partida del problema del control social al individuo. Toma el problema del sistema y el mantenimiento del orden del sistema como punto de vista del análisis. Entonces, Parsons lo que se va a plantear es, desde el punto de vista del sistema, qué es lo que suscita una conducta desviada, qué es lo que suscita que una situación sea leída de tal modo que alguien produzca un comportamiento que defraude las expectativas de los otros. Y la primera cuestión que va a plantear es una disyunción clara en términos de puede ser que esta decepción de la expectativa del otro sea algo que se busca producir, que el actor busca producir, es decir, intencional, o puede que no. Claramente Parsons distingue la intencionalidad de la carencia de intencionalidad de determinados comportamientos. Vamos a ver ahora, vamos a retomar algunas cuestiones en torno a la enfermedad, de cómo aparecen algunos mecanismos de control, para ver hasta qué punto la cuestión de esta diferenciación, esta distinción, está clara para Parsons. Y no solo está clara en el campo de la actividad consciente, sino que Parsons, que incorporó los elementos de la tradición freudiana, aunque sea desde la perspectiva del psicoanálisis americano, reconoce claramente que puede, digamos, haber motivos no conscientes, es decir, que puede haber una determinación inconsciente en esta producción de un comportamiento que defraude las expectativas del otro. Sin embargo, para Parsons, desde la lógica del sistema social, es absolutamente indiferente por qué alguien o bajo qué condiciones alguien produce una conducta desviada. Para el sistema lo único relevante es que esa defraudación de la expectativa perturba el funcionamiento colectivo, afecta el conjunto del funcionamiento colectivo. Y por lo tanto, el sistema debe enfrentar algo, debe hacer algo, debe enfrentar
esa conducta desviada, justamente porque lo que hace es perturbar el sistema, con independencia de que haya intencionalidad o voluntad por parte de los agentes de producir este tipo de conductas de los actores. Bien, ¿con qué el sistema social hace frente, poniendo en juego que el sistema social hace frente a las conductas desviadas? Y Parsons va a decir que fundamentalmente los sistemas sociales desarrollan mecanismos de control social, y habla específicamente de la idea de mecanismos de control social como respuesta a la desviación. La desviación acá no aparece, como vamos a ver si aparece en otras perspectivas teóricas, como un problema de desviación estadística de la media. No se trata de eso. Digo, no, la conducta desviada no es una conducta infrecuente, no es un comportamiento que se da poco socialmente, no, es aquel que frustra las expectativas de los otros, es aquel que perturba fundamentalmente la previsibilidad del funcionamiento social. El sistema requiere justamente que lo que va a ocurrir sea perfectamente previsible en cada situación para el conjunto de los actores. Bien, entonces, ¿qué son estos mecanismos de control social que se ponen en funcionamiento y para qué se ponen en funcionamiento? Los mecanismos de control social en el caso de Parsons son de tipo considerablemente variado. Van efectivamente desde modos amorfos de coacción, podríamos decir, que tienen que ver con el reproche o la censura que uno puede encontrar entre aquellos con los que interactúa a raíz de ese comportamiento, hasta formas perfectamente institucionalizadas como el sistema penal. La gama allí otra vez es una gama extensa. Ahora, lo que aparece mucho más claro en relación a los mecanismos de control social para Parsons es con qué finalidad se ponen en marcha, para qué se ponen en funcionamiento. Bueno, fundamentalmente los mecanismos de control social lo que buscan producir es aquello que la socialización falló en producir inicialmente. Se supone que el proceso de socialización que se da en la interacción entre cada uno de nosotros como nuevo miembro de un sistema social y el conjunto de los otros, especialmente los otros cercanos y significativos que son en principio los miembros de la familia y los miembros de los grupos primarios más cercanos, la socialización lo que debería haber producido como resultado, por lo menos a cierta altura, digamos, del transcurso de nuestra vida, aunque sabemos que el proceso de socialización dura toda la vida, lo que debería haber producido es lo que Parsons llama una motivación adecuada. Esta idea de motivación adecuada es la existencia de una disposición interna en el sistema de la personalidad a cada uno de nosotros para conformarnos a las expectativas de rol que los otros tienen. Esta disposición a conformarnos a las expectativas y también la disposición a no fallar a las expectativas de rol es el resultado, si el proceso de socialización ha sido exitoso, de estas interacciones por las que hemos atravesado en la vida. Si efectivamente producimos de modo recurrente conductas desviadas, esto quiere decir que la socialización no ha sido exitosa y que por lo tanto esto no se ha producido como debería. El punto de llegada entonces es que el mecanismo de control social va a obrar siempre como un formato de relevo de la socialización. Por esto vamos a encontrar en la tradición del estructural funcionalismo parsonsiano toda la jerga propia de las teorías readaptación, resocialización, refuncionalización, toda la preocupación por volver a producir aquello que no se produjo exitosamente en el primer intento. Los mecanismos entonces de control social van a operar con una lógica que no es en principio, que no difiere en principio del funcionamiento de la interacción en el proceso de socialización. No va a haber mecanismos en ese sentido específicos del funcionamiento en el campo de los mecanismos de control social,
Pero sí vamos a ver que Parsons reconoce como un ámbito muy específicamente importante para todo lo que son los mecanismos de control social, el ámbito de las prácticas en el campo de la salud. Todas las formas terapéuticas, médicas y psiquiátricas van a ser presentadas por Parsons como formas específicas de mecanismos de control. ¿Por qué? Porque la enfermedad es considerada, en primer término por él, como una falla a la expectativa de rol. Cuando me enfermo, lo que no hago es responder a los comportamientos habituales que debería tener para pasarlo al imperio. Cuando me enfermo, falto al laburo. El primer punto, entonces, cuando falto al laburo, es que efectivamente perturbo independientemente que esté voluntario, perturbo un funcionamiento colectivo y los otros cargan con las consecuencias de esa ausencia. Es decir, que tanto la medicina como la psiquiatría van a aparecer puestas directamente en el lugar de los mecanismos de control social y van a requerir de aquellos que están con algún padecimiento algo que es bastante particular en la lógica parsonsiana, digo, que da cuenta de uno de los problemas centrales en los que nos introduce la regresión estructuralista del siglo XX respecto del armado del funcionamiento jurídico-político de las sociedades modernas. Parsons plantea que frente al mecanismo de control social que implica el ámbito terapéutico, es necesario que prestemos nuestra colaboración para poder efectivamente salir de la situación de enfermo, es decir, dejar el rol del enfermo y poder volver al status rol que deberíamos haber estado cumpliendo, digamos, regularmente. Para eso, el elemento central es que debo prestar colaboración, requerir el auxilio de ese otro que opera, digamos, como agente de control y prestar colaboración a este proceso de terapeutización. La cuestión central es que en el ámbito de muchas enfermedades, no exclusivamente las psiquiátricas, aunque las psiquiátricas son las que van a aparecer puestas más en primer plano en todas las críticas a la idea de control social que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XX, tanto en el ámbito angloamericano como en el ámbito europeo, lo que van a poner inmediatamente en cuestión es la idea de que al mismo tiempo se pueda estar no adecuadamente motivado para cumplir con las expectativas de rol, pero se pueda apelar a nosotros como actor para que prestemos colaboración en el procedimiento terapéutico. Es decir, se constituye en simultáneo un actor que es producto del proceso de socialización y del funcionamiento de los mecanismos de control, pero que ya tiene que ser en paralelo un sujeto responsable capaz de participar de su propio proceso de reeducación, de resocialización. Esta duplicidad es el punto de partida de uno de los problemas centrales del funcionamiento contemporáneo de todos los dispositivos de control social, porque lo que está poniendo en juego justamente es la tensión que existe entre una idea de individuo, sujeto responsable, que de modo voluntario y consciente pasa a formar parte de los mecanismos sociales, y la idea de un actor que es producto de la interacción social y que puede ser un producto fallado del funcionamiento de ese sistema social. Entonces tenemos ahí una primera formulación del problema. Esta línea, digamos, de preocupación la vamos a encontrar retomada en el caso, toda la que está ligada al problema de lo terapéutico, el lugar de la terapeutización, etc., lo vamos a ver retomado tanto en el caso de Goffman, internado claramente en esa dirección, como en el caso de Thomas Szasz, en los desarrollos en torno al estado terapéutico, la crítica de la enfermedad mental, etc. Hay toda una línea en la tradición angloamericana, digamos, que va en esa dirección. No lo retomo hoy fundamentalmente porque ellos no utilizan la noción de control social en el sentido conceptual en que va a ser utilizada, por ejemplo, si por Parsons o por otros a los que vamos a hacer referencia a un poquito más adelante. Bueno,
Bueno, vamos a omitir la referencia a Neumayer. Neumayer es un sociólogo de la costa este americana, perdón, de la costa oeste, es un sociólogo de la Universidad de California, que produce sobre el final de los 50, digamos, la primera gran síntesis en relación a la conceptualización de control social, pero digo, como no hay ahí aportes muy sustantivos, lo vamos a pasar. Y sí nos vamos a detener brevemente en algunos aportes más interesantes, digamos, ya sobre comienzos de la década del 60, fundamentalmente aportes críticos como los de Howard Becker. Probablemente ustedes conozcan los desarrollos de Outsiders, es un texto conocido y trabajado, digamos, y Becker lo que hace, bueno, Becker es uno de los que desarrolla inicialmente la teoría del etiquetamiento. ¿Qué pone en juego, digamos, qué cuestiona o qué, digamos, innovación interesante trae la teoría del etiquetamiento? Bueno, fundamentalmente la idea de que la manifestación de las consecuencias, digamos, de un determinado tipo de conducta no se opera en relación a un sistema preexistente de expectativas que estaría funcionando, sino que por el contrario, a ver, digo, para tratar de pasarlo un poco más claramente, el supuesto en Parsons y todos los antecedentes de Parsons es que el sistema de expectativas es socialmente homogéneo, que los valores sociales son compartidos por toda la sociedad y no se piensa todavía en una sociedad fracturada, fragmentada. Están pensando obviamente desde los valores dominantes, pero quiero decir, no tienen sospechas sobre, digamos, la eficacia de esos valores dominantes. Y en este sentido, digamos, están pensando que las pautas de validación de valor, como la llamaba Parsons, es decir, la normatividad social, es eficaz sobre el conjunto de los miembros de la sociedad y que existe con antecedentes, existe previamente la producción de los comportamientos desviados. La teoría del etiquetamiento o el desarrollo de Becker lo que van a actualizar es la puesta en cuestión de dos ideas centrales de las que mencionábamos recién. Primero, la idea de que efectivamente hay homogeneidad social, es decir, que todos formamos parte de un mismo patrón cultural extendido, si no consensuadamente, por lo menos consentidamente entre todos, y que compartimos los mismos valores colectivamente. Y que las pautas que se desprenden de esos valores, la normatividad social que se desprende de esos valores, efectivamente nos preexiste nuestros comportamientos. La teoría del etiquetamiento lo que va a poner en cuestión es la idea de que la desviación aparece como resultado de un denominar de determinado modo al otro. El otro aparece como desviado a partir de que lo nomino de esta forma. Y lo que va, ¿cuál es el supuesto de Becker en esto? El supuesto es que el mismo comportamiento va a ser leído de modos muy diferentes en diversos contextos sociales. Becker lo que hace estallar es la idea de la homogeneidad de un solo sistema social. Traduzcamos. El consumo de determinado tipo de sustancias por determinadas personas en ciertos contextos, Becker había trabajado con los grupos de marihuaneros californianos, va a ser considerado una conducta, digamos, de diversión de fin de semana, que se hace entre amigos y privadamente, y que no amerita, digamos, ninguna intervención, mientras que el consumo de 3 o 4 porros en la tribuna de un club de fútbol de la ciudad puede inmediatamente suscitar o no, dependiendo de los contextos, la intervención de otros, la denuncia, la nominación. La tesis entonces de Becker es que efectivamente no es la conducta la portadora del carácter de desviación, sino que es la imputación que otro hace de la nominación lo que la constituye desviada. Entonces, primera cuestión, Becker señala que hay un proceso social de selección de lo que va a ser considerado conducta desviada o no. Si lo hace fulano con unas condiciones es una cosa, si lo hace otro, esto reaparece muy claramente, digamos, en todas las tesis contemporáneas, digamos, del problema
del control social, obviamente. Entonces, por un lado, la desviación aparece no como cualidad del acto, sino como efecto de la imputación del rótulo. Y en segundo lugar, Becker va a prestar muy importante atención a quiénes son los que van a promover la aplicación de la etiqueta. Estos empresarios morales, estos promotores de la moral, que son los que van a efectivamente impulsar que bajo determinadas condiciones a determinados comportamientos se los rotule de determinada manera. En la línea de Becker es muy interesante, hay unos desarrollos de Conrad y Schneider que trabajaron todo el proceso por el cual en Estados Unidos se pasó de la no imputación como conducta reprochable de la práctica del aborto a la penalización del aborto. Historizaron todo ese proceso, que es el proceso de conformación de la corporación médica que disputa con las comadronas el manejo del cuerpo femenino en torno a la reproducción, digamos. Es una disputa muy importante que se da durante el 19 y parte del 20, en el momento en que la corporación médica se constituye institucionalmente con todo el peso que tiene en Estados Unidos. Y me parece que desde la lógica de Becker, digo, ellos trabajan desde la perspectiva de Becker, no solo de la él, pero también de la él, es muy interesante seguir el proceso a través del cual uno ve aparecer a los médicos, la formación de la corporación médica, como esos empresarios y esos promotores morales. Ellos son los que van a escribir a los diarios, hacer las denuncias, empezar a aparecer públicamente para que un comportamiento que hasta ese momento era del ámbito absolutamente privado, que se resolvía en términos de las relaciones domésticas entre mujeres, etc., sin ningún nivel de intervención, pasa a ser efectivamente delito, en el caso del digo, como lo es para nosotros en el caso del aborto. Entonces, ¿qué implica esta mirada de Becker? Bueno, lo que vamos a ver que implica la mirada de Becker es fundamentalmente aparecer por primera vez la dimensión política en la lectura del problema del control social. ¿Qué queremos decir con esto de la dimensión política? Vemos aparecer la segregación de grupos distintos y unos grupos tienen el poder de obrar sobre otros, de operar sobre otros para aplicarles etiquetas, es decir, para hacer valer una nominación y las consecuencias pertinentes y específicas que acompañan esa nominación. En este sentido, entonces, lo que vemos claramente es ¿por qué digo la dimensión política? Porque claramente lo que aparece es la idea de esta sociedad no es homogénea, hay grupos diferentes y estos grupos diferentes tienen capacidades o poder diferente de hacer pesar su acción sobre los otros. Y en este sentido aparece claramente puesta en juego. Digo, si con Merton lo que aparecía inscrito en el problema de la desigualdad, no todos estamos en la misma condición de alcanzar los mismos fines, utilizando los mismos medios. Digo, entonces lo que está puesto en juego es el problema de somos en estas sociedades muy desiguales, ¿sí? Entonces buscar los mismos fines acarrea problemas muy distintos para gente que está en posiciones sociales muy distintas. Becker lo que introduce es la dimensión política de la división social entre los grupos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una mención muy de pasada. Salió la filmación. En realidad no pertenece a esta tradición y la verdad es que uno podría no meterlo en esta trayectoria, yo para despuntar el vicio, ¿no? Vamos a hacer una referencia muy breve a la producción de Herbert Marcuse. Marcuse produce en el ámbito sociológico norteamericano, que es un filósofo alemán, digo, que se traslada a Estados Unidos en el periodo de la guerra, en el anterior, digo, la Segunda Guerra. Marcuse en realidad, digamos, produce con categorías que vienen de la tradición marxista, no produce en el campo de la sociología, para decirlo. ¿Por qué hacer referencia? Bueno, básicamente porque el impacto de la obra de Marcuse, tanto en el campo sociológico americano como en el campo sociológico europeo, incluso
en el campo sociológico argentino, en el campo político argentino, es inesquivable, digamos. Entonces, por eso me parece pertinente hacer una referencia. Y en segundo lugar, porque Marcuse hace una torsión sobre la idea de control, digamos, que, digo, usa el mismo término, pero para plantear una cosa que es considerablemente diferente, y por eso nos parece que es particularmente interesante. En un texto que es muy conocido, que ha sido muy transitado, que sería pluridimensional, porque calculo que la mayor parte en algún momento de su formación universitaria ha pasado, Marcuse hace referencia a las nuevas formas de control social. La tesis central de la propuesta marcusiana es que lo que aparece ahora es una forma de control social que podríamos llamar un control social suave o blando o débil. Un control social que no se percibe como ejercicio de la coerción. Un control social que no aparece ligado a la efectividad o virtualidad, en términos de posible, del aparato punitivo, de una intervención del aparato punitivo. La lógica central de la concepción marcusiana del control tiene que ver con la producción por parte de las sociedades, capitalistas de desarrollo originario de la segunda mitad del siglo XX, la capacidad que estas sociedades tienen de producir lo que él llamó necesidades falsas. La tesis central es: las sociedades capitalistas alcanzaron un grado de desarrollo tal que para sostener su propia dinámica de producción tuvieron que incorporar al conjunto de la población, incluido el proletariado, al consumo sistemático. No solo tuvieron que incluirlo al consumo sistemático, sino que para mantener el funcionamiento de un aparato productivo que desarrolla medios cada vez más eficientes en la productividad, necesita suscitar consumo aun cuando no hay necesidad. Y hay dos elementos centrales en la postulación de Marcuse. Primero, que se trata de sociedades donde las necesidades están de un modo muy extenso satisfechas. Me parece interesante retomarlo porque hay un punto de conexión de Marcuse con Parsons, y vamos a ver después, podríamos mencionar con algunos otros autores europeos, porque estamos hablando de la segunda posguerra, y la segunda posguerra en los países capitalistas de desarrollo originario es el periodo de los 30 gloriosos, es el periodo de pleno empleo, el periodo de, digamos, el máximo de inclusión social, el máximo de integración, podríamos decir. Entonces, está problematizando y está pensando la cuestión en un contexto muy particular. Parsons también pensaba el problema de las necesidades y pensaba que, en sentido general, las necesidades están cubiertas por la sociedad y esa es la condición de posibilidad para pedir la adhesión de las conductas de los miembros del sistema social, ¿no es cierto? La satisfacción generalizada de necesidades. Esto aparece en Marcuse, pero aparece de otro modo. Aparece planteado como la cuestión de una cosa considerablemente diferente, que es: no solo tenemos las necesidades satisfechas, el punto central no es que tenemos las necesidades satisfechas, sino que en realidad el modo de la dominación contemporánea es no ideológico, no fundamentalmente a partir de sistemas de representaciones, sino vehiculizado materialmente por las posibilidades de consumo de bienes innecesarios, de bienes que no están ligados a la necesidad. El efecto de esa forma de consumo es, en la lógica marcusiana, un efecto ideológico. Y el control se produce fundamentalmente como conformidad a través del consumo. En esta perspectiva, fíjense cómo para Marcuse el problema del control social no es el de la producción de la desviación. O en todo caso, uno podría decir, si el problema para Marcuse es el de la producción de eso que confronta con el control, es justamente por su ausencia. El problema para Marcuse es dónde está la rebelión, dónde están los muchachos que no se conforman,
digamos, con la lógica del consumo de la sociedad americana de los 60. Y es cierto que individualiza algunos grupos, fundamentalmente las minorías raciales, particularmente los negros en Estados Unidos, los grupos de género, fundamentalmente las feministas que están en ese momento empezando a quitar en Estados Unidos, pero que aparecen todavía como grupos y sectores muy minoritarios y que van a tener, digamos, peso social relativamente escaso. Incluso, digo, la resistencia que uno podría ligar al periodo del hipismo aparece como una resistencia todavía muy minoritaria. En esta perspectiva, entonces, Marcuse está pensando más bien desde el punto de vista contrario al parsonsiano, en el sentido de que está pensando críticamente cómo es que se está suscitando conformidad ahora. Y justamente está pensando críticamente en el sentido de que la pregunta es cómo hacer para que deje de suscitarse conformismo. Cómo lograr que cesemos de suscitar conformismo, porque lo que está frente al control social para Marcuse es la posibilidad revolucionaria. Lo otro del control social sería la posibilidad revolucionaria, que para la década del 60 Marcuse todavía no ve como posibilidad, no ve como alternativa. Digo, la cita final de la obra que mencionado, ustedes recuerdan, es la cita de Benjamin, un poco pesimista la cita. Solo por los sin esperanza no se daba la esperanza, digo, estaba un poquito ya deprimido. Bueno, dos referencias últimas al ámbito anglosajón, y solo para mostrar, digamos, algunos avatares más de esta noción de control. Del 68 en adelante, pero ya no en el ámbito americano, sino en el ámbito inglés, y después eso impacta, repercute en el ámbito americano, la Conferencia Nacional sobre la Desviación empieza a nuclear a un conjunto de sociólogos críticos, sociólogos, politólogos, criminólogos, etc., fundamentalmente de tradición crítica, que digamos, van a empezar a reelaborar la noción de control social, pero fundamentalmente a partir de mirar el problema de la desviación, a partir de hacer centro en el problema de la desviación. Como el mismo nombre de la conferencia lo indica, la cuestión central es la de la desviación, porque lo que van a intentar hacer, digamos, el conjunto de los intelectuales que trabajan bajo esta rúbrica, es empezar a tratar de inscribir socialmente una posibilidad de habilitar la palabra de los desviados en términos de interpelar la noción de desviación. Interpelarla desde dos perspectivas. En primer término, interpelar la idea de desviación como infrecuencia estadística, digamos, como lo que es inhabitual estadísticamente, lo que se desvía de la media, del promedio, etc. Que es una vertiente de la tradición, sobre todo de la sociología desarrollada desde Durkheim en adelante, ¿no? La tradición de la sociología cuantitativa. Y por otro lado van a cuestionar la idea de desviación en términos de no conformidad a una norma socialmente compartida. ¿Quiénes entran? ¿Cuáles son los grupos a los cuales esta conferencia está intentando hacer aparecer, está intentando dar voz, está intentando inscribir socialmente? Bueno, probablemente el grupo más exitoso que apareció inicialmente bajo este paraguas es el de las desviaciones en torno a la sexualidad. Digamos, lo que empiezan a aparecer por primera vez en torno a estos grupos, aunque no exclusivamente, digo, que van a ir cobrando socialmente cada vez más peso, son aquellos que eran considerados como desviados desde la perspectiva de las prácticas de la sexualidad. Lo que vamos a encontrar, digamos, en el desarrollo, una de las figuras centrales del desarrollo de la conferencia que se deriva de este grupo es Stanley Cohen. Ustedes lo conocen, que es un sociólogo que se forma en Inglaterra, que trabaja en Israel, que también tiene impacto sobre la producción en Estados Unidos. Cohen fundamentalmente lo que va a terminar por plantear es que
es que las respuestas planificadas, programadas a los comportamientos desviados, esperados y realizados que las instituciones generales de la sociedad que producen conformidad, esto es fundamentalmente a lo que se va a dedicar, digamos, el tratamiento de su trabajo desde los 70 en adelante. Y vamos a usar el término entonces control social para abarcar materias más específicas que las contenidas en el área de la sociología o de la antropología, de todos los procesos sociales y métodos por los que una sociedad asegura que sus miembros se conformen a expectativa. Estos normalmente incluyen internamiento, socialización, educación, presión del grupo primario, opinión pública y similares, así como también las operaciones de todas las agencias formales especializadas como la policía, la ley y los otros poderes del Estado. Yo estoy interesado en algo un poco más amplio y más general que el tema restringido de la criminología, de la parte correccional, formal, legal y del control del crimen oficial y de la delincuencia. Mi objetivo son aquellas respuestas organizadas al crimen como problemáticas, al crimen, delincuencia y formas aliadas de desviación y comportamientos que son concebidos como problemáticos socialmente, ya sean estas en sentido reactivo, después de que el supuesto acto sea ejecutado o el actor ha sido identificado, o en sentido proactivo para prevenir el acto. Estas respuestas pueden ser apoyadas directamente por el Estado, por agentes profesionales más autónomos en el campo de trabajo social o psiquiátrico. Sus objetivos pueden ser tan específicos como castigo individual y tratamiento, o tan difusos como prevención del crimen, seguridad pública y salud mental de la población. Me interesaba retomar la perspectiva de Cohen y subrayar, digamos, cómo aparece hacia el final, digamos, estamos acá ya en los trabajos que son de la década del 80, y lo que vemos es que el conjunto del grueso de los planteos iniciales, mirados desde una perspectiva crítica, permanecen presentes en este momento en los desarrollos de la problematización del control social, digamos. Han ingresado nuevas voces, se ha quebrado la idea de la homogeneidad social, aparece más claramente planteado el problema de que el control es un problema político de dominación, si ustedes quieren, etc. Pero de todos modos el herramental con el cual se lo está pensando no ha cambiado sustantivamente. Bueno, en la vertiente francesa, digamos, que es la otra que habíamos planteado retomar, quería hacer referencia a otras cuestiones centrales. Vamos a tratar de avanzar rápido para poder empezar a charlar y a discutir sobre estas cuestiones. La tradición francesa retoma, digamos, los aportes de sociología norteamericana, pero los retoma a partir de su propia matriz de producción, que es Durkheim. Gurvitch, que es en realidad un ruso afincado en Francia, es el que va a formular por primera vez, sistematizando la cuestión del control social, la idea de que Durkheim es el primero que está pensando el problema del control, solo que no lo llama de esta manera. ¿Y cómo piensa Durkheim el problema del control? Básicamente como la coacción que los hechos sociales, que las normas de la conciencia colectiva, ejercen sobre cada individuo de modo continuo y difuso. Entonces, en la tradición de Gurvitch, lo que vamos a ver es que el primer elemento que aparece recuperado es justamente esta idea de un control que no tiene especificidad. El primer elemento es que el control está ligado a las costumbres, a la moral y a esta forma de constricción, de coacción, que no tiene todavía instrumento específico. La contracara de esta ausencia de una instrumentación específica, de herramientas específicas de control, es, me parece a mí, muy central, porque vamos a ver que cruza toda la perspectiva francesa que piensa el problema del control social, es la constante presencia de los otros en nuestra vida. O dicho en otros términos, el hecho de que estamos todo el tiempo expuestos a la mirada de los otros que constantemente pueden presionar sobre nuestro hacer. Si nosotros actuamos conforme a lo que la conciencia colectiva dispone, no vamos a sentir la coacción y todo el fenómeno,
En el momento en que buscamos producir un comportamiento de otras características, inmediatamente vamos a sentir esa presión. Me interesaba básicamente señalar, digamos, cómo para Gurvich aparece claramente diseñado, digamos, la idea de un control social que puede requerir instrumentos específicos, que puede alcanzar modos de formalización altos, pero que en última instancia siempre la posibilidad de control descansa en esa coacción difusa existente socialmente. Justamente porque Gurvich, digo, que es un sociólogo muy reconocido, digo que es el antecedente inmediato de Raymond Aron, que digamos, en algún sentido sistematiza y difunde una cierta sociología en el campo francés, se ocupa centralmente de la noción de control social. Es por esto que vamos a encontrar que la idea de control social aparece en la sociología francesa y aparece en el campo intelectual de las ciencias sociales en Francia de un modo bastante más extenso que en la sociología. Digo, tiene el uso del término tiene un alcance bastante más importante. Vamos a encontrar, yo hago dos referencias nada más, vamos a encontrar que en los trabajos de Michel Foucault aparece la utilización de la noción de control social, aparece en los trabajos de los 60 y de los 70. Aparece sin que Foucault desarrolle una especificación de la idea de control. Si vamos a ver que hay otros elementos que tienen estatuto conceptual, no es este el caso de la noción de control, aunque la utiliza profusamente. Pero me parece que es importante que nosotros tengamos en claro que Foucault está problematizando las condiciones a partir de las cuales se produce el gobierno de los comportamientos de los otros en el seno de relaciones de poder. Es decir, que en Foucault encontramos ya una formulación de la cuestión del control que tiene todos los componentes de la preocupación, incluso, digo, de la preocupación de la lectura política, incluso desde la formulación de la arqueología. ¿Por qué digo incluso desde la formulación de la arqueología? Porque vamos a encontrar en Foucault que las condiciones de posibilidad de proferir discursos están dadas por cómo operan sobre nosotros, cómo han normalizado en nosotros la producción discursiva, los discursos que nos han precedido, el régimen de discurso en el seno del cual estamos hablando. Quiero decir con esto que Foucault, desde la arqueología, desde la historia de la locura, sin duda, está pensando el problema de cómo se conducen las conductas de los otros, de cómo se suscita un cierto tipo de conducta más que otros. Bien. Vamos a hacer eje, digamos, fundamentalmente en dos elementos de la exposición Foucaultiana para subrayar, digamos, por el debate, digo, de venir posterior en el campo francés de la noción de control. Cuando Foucault trabaja el problema del ejercicio de las relaciones de poder, bueno, decíamos, en Foucault vamos a encontrar que la cuestión del control aparece en relación a cómo tematiza el problema del poder, la situación de las relaciones de poder, las cuestiones de las relaciones de poder. En particular, cuando trabaja formas de ejercicio del poder específicas situadas en condiciones sociohistóricas particulares, Foucault aborda fundamentalmente el ejercicio anatomopolítico del poder y en el marco del ejercicio anatomopolítico del poder, el ejercicio disciplinario del poder, trabaja fundamentalmente el problema del control y trabaja sobre todo el problema del control óptico, del dispositivo óptico, de control de los comportamientos. Me parece importante plantear que Foucault nunca piensa la cuestión a partir de conformidad a expectativas de comportamiento. Digo, el problema está planteado radicalmente de un modo distinto. En este sentido, no hay un comportamiento, no hay un esquema virtual formal al cual conformarse,
sino que lo que hay es un espectro de posibilidades respecto de las cuales el otro de la relación procura suscitar más bien uno que otro. Siempre partiendo del punto de que existe un espectro de posibilidades que nunca queda neutralizado. Siempre uno tiene más de una posibilidad de acción y de ese espectro entonces se busca favorecer más esto que aquello, suscitar más esto que lo otro. Y es desde esta perspectiva que uno puede decir que la mirada de la analítica Foucaultiana es una mirada centrada en la capacidad productiva de los dispositivos de poder. Digamos, Foucault no está pensando fundamentalmente en cómo se inhibe la gestación de determinados comportamientos, sino que está pensando fundamentalmente en la capacidad productiva de comportamientos. Y en este sentido la idea de control adquiere una dimensión completamente nueva. Controlar, digo, completamente nueva, pero digo, emparentada fundamentalmente a la perspectiva, podemos decir, que ya aparece en Marcuse. Esta era la noción de control. Paréntesis. Aunque Foucault no tributa a la tradición marxista, marcusiana, ni a la tradición de la escuela de Frankfurt, ni mucho menos, digo, para aclarar. En este sentido, entonces, Foucault está mucho más preocupado por cómo los dispositivos son capaces de orientar, favorecer, generar, producir determinados comportamientos, bastante más que en la analítica de aquello que inhiben, impiden, imposibilitan, etc. No porque esto no ocurra, digo, no porque no haya una dimensión negativa del ejercicio que siempre está presente, sino porque fundamentalmente es de más interés subrayar, porque es mucho menos visible, los aspectos productivos de ese ejercicio. Fundamentalmente nos interesa cómo trabaja la perspectiva manóptica, la perspectiva de los dispositivos de control a partir de la visibilidad, porque vamos a ver que esta perspectiva de análisis va a tener eco, va a ser exitosa en el trabajo fundamentalmente de otro contemporáneo de Foucault en Francia, que es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, cuando trabaja, digamos, los dispositivos de control en las sociedades de post-control, digamos, fundamentalmente va a señalar, digo, y en continuidad con esto, con Foucault, cuando Foucault trabaja el problema de la disciplina y cuando trabaja el problema del control a partir de la visibilidad, que es propia de la dimensión panóptica de los dispositivos, señala que lo propio de la disciplina es justamente que no funciona al interior de las instituciones, que si en algún momento el dispositivo de control por visibilidad funcionó dentro de determinados ámbitos institucionales específicos, en el momento en que se articulan en diversas instituciones, se transforma en una forma de organización social, la de la visibilización. Y entonces Foucault empieza a hablar de sociedades disciplinarias, como después va a hablar de sociedades de normalización. El uso de la idea de sociedades disciplinarias pretende fundamentalmente señalar que el dispositivo de visibilización funciona fuera de las paredes y de los marcos de las instituciones, funciona en el conjunto de nuestros comportamientos y no en particular en el ámbito de determinadas instituciones, aunque eso sea más visible por ahí al interior del dispositivo carcelario o al interior del dispositivo de taller o al interior del dispositivo de... Cuando esto es retomado, esta idea es retomada, decíamos recién, por Gilles Deleuze, Deleuze lo que va a plantear es que lo que se modifica en esto que llaman las sociedades de post-control es la instrumentación a partir de la cual es posible producir esta visibilización del otro. Si en el modelo de la disciplina clásica el requerimiento para la posibilidad de producir control por visibilidad es la copresencia efectiva, digamos, de determinado régimen de luz, de determinada posición del cuerpo, etc. Digo, recordemos la torreta, aunque no hubiera nadie en la torreta, la celda, la luz que tiene que entrar, el cuerpo que tiene que entrar. Bueno, digo, hay una necesidad de la presencia directa. Lo que va a ser propio de las sociedades de post-control es la innecesariedad de la copresencia por el dispositivo de visibilidad.
Y ahí aparecen claramente, digamos, los primeros elementos, cuando recién estaban apareciendo, va a ser alusión a formas de control que tienen que ver con, por ejemplo, los dispositivos de posicionamiento satelital. Se está hablando de cuando se empezaron a usar por primera vez las pulseras que se abrochan a los tobillos, digo, el sistema que se adosa a los vehículos para evitar su robo, etc. Digo, que permiten efectivamente una visibilización constante de determinados elementos sin la necesidad, sin el requerimiento de la copresencia efectiva de estos elementos. Bueno, lo que podemos ver en las sociedades contemporáneas, digo, en el momento en que Deleuze escribe ese texto, que es, si yo no recuerdo mal, de poco tiempo después del fallecimiento de Foucault, así que debe ser de mitad de los 80, hasta la contemporaneidad, pasan muchos años, es que estas modalidades de control no cesan de extenderse. Esto nos ha forzado a pensar entonces en las alternativas de la producción de conductas conforme a la visibilidad de una manera considerablemente diferente a como era pensado en el pasado. Pero también permite pensar, esta modalidad novedosa, la generación de conductas de resistencia, es decir, la producción de una desviación que en el pasado no era todavía posible. Si nosotros nos fijamos contemporáneamente, por lo menos en el caso de la sociedad argentina, los requerimientos y las demandas más extendidos por la introducción de elementos de control tienen que ver con la extensión de mecanismos de visibilización. Digamos, ciertamente esto no es espontáneo, no hay por qué pensarlo, digo, en esto hay obviamente una apuesta al financiamiento de determinado tipo de productos que tiene, nada que escape de lo lógico capitalista, pero más allá de esto, lo que sí es claro, digamos, es que este es el elemento, no sé si ustedes han escuchado en estos días, digamos, la recurrencia de la aparición del uso de un dispositivo o de audio o de filmación, digamos, en relación a los chicos que dejamos en las guarderías, ¿no? Los niños van acompañados ahora, por ahora de modo aleatorio, en algún momento supongo que se va a generalizar esto de lleva el dispositivo para ver qué le hacen al pibe en el mar. Digo, no es un elemento secundario o aleatorio, sino que esto está hablando de la modalidad en que efectivamente se produce de modo más regular. Y a mí me parece que es interesante porque en el momento en que produce el texto, cree que es posible pensar, digamos, en modalidades de resistencia en términos de la producción de formas de visibilización que sean una resistencia, mientras que contemporáneamente daría la impresión de que estas modalidades más bien quedan capturadas en la lógica de la producción del control. Bueno, para ir terminando, hay un interesante trabajo de finales de los 80 de Robert Castel. Robert Castel es un sociólogo francés, supongo muy conocido para todo el mundo, hoy hicieron alusión en la presentación a Robert Castel. Lo que es menos conocido es que la formación de Castel es una formación muy cercana a la de la tradición americana. Es del conjunto de los sociólogos franceses probablemente el que mayor vinculación tuvo con la sociología americana, el traductor de Goffman, era un lector sistemático de la sociología americana y efectivamente usó sistemáticamente la noción de control social en diversos textos. Nosotros no vamos a hacer referencia a cómo lo usó, pero sí a cómo en el texto del 88 hace un repaso de qué pasó con la categoría control social. Como decíamos hoy al comienzo, el enseñamiento del comienzo, el momento en que Castel produce el texto es el momento en que ya la ola neoliberal está considerablemente extendida y afianzada. Es el momento en que ya, digamos, las políticas neoliberales están en Europa muy enraizadas, a pesar de que Francia efectivamente es de los países que mejor resiste, digamos, a las políticas neoliberales. Y entonces, ¿qué plantea en relación al uso del concepto? Bueno, dos o tres cuestiones. Primero, que el uso del control social, digamos, fue un elemento políticamente crítico. La noción de control social es un elemento políticamente crítico, fundamentalmente
justamente en el periodo, digamos, hasta, podríamos decir, los 70, en el periodo en el cual lo que se está pensando es el peso de las políticas estatales sobre la autonomía individual. Hay un primer momento, digamos, en el escenario francés en que todo ligado al periodo de la antipsiquiatría, de los desarrollos de la antipsiquiatría, ligado al momento de mayo del 68, el levantamiento de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, etcétera, en el cual control social es un concepto portador del carácter crítico digamos, de la intervención de las políticas estatales, de las políticas públicas sobre la vida de los ciudadanos, la autonomía de los ciudadanos, etc., sobre todo en relación con sus estilos de vida. La crítica, esta capacidad crítica estaba muy ligada, podríamos decir, a una perspectiva anarco, en la cual la objeción sobre el control fundamentalmente tiene que ver con hasta dónde las prácticas de control social son portadoras de la prescripción de estilos de vida específicos. Los estilos de vida heterosexuales, los estilos de vida adultos en torno al trabajo, los estilos de crianza de los niños, etcétera, etcétera. Esta potencia crítica, cree Castel, empieza a tener una cierta neutralización cuando la crítica del control social queda, digamos, subsumida al problema de la crítica del Estado benefactor. Cae, digamos, como en el mismo paquete, y hay un momento de neutralización de la capacidad crítica política de la noción de control social en el momento en que la crítica está dirigida hacia el Estado benefactor, sus políticas, etc. Y en este sentido, digamos, la idea de control, podríamos decir, aunque no es este término que utiliza Castel, estamos usando nociones que fueron elaboradas posteriores por otros académicos franceses, podríamos decir que la noción sobre el perfil de los 80, sobre el perfil de los 80, empieza a perder potencia básicamente en la medida en que empieza a avanzar la teoría del capital humano, en que el neoliberalismo empieza a hacer prosperar, digamos, la teoría del capital humano. ¿Por qué? Básicamente porque justamente lo que se busca es presentar lo que antes era considerado como efecto del control como resultado de la autogestión de mí mismo como mi único capital posible. Entonces, si de lo que se trata es de que yo debo gestarme mis propios comportamientos, mis propias producciones, mis propias conductas, etc., tiene muchísimo menos sentido subrayar el peso de lo social sobre mí, porque se supone que nadie me obliga a que yo me gestione en tal o cual dirección. Las consecuencias de no gestionarme en la dirección pertinente son mi propio fracaso, así que nadie se tiene que estar ocupando de controlarme, digamos. En este sentido, la dimensión del problema del control empieza a reducirse en la medida en que el modelo neoliberal se extiende y se afianza. Castel finalmente termina por plantear, digamos, que la cuestión del control social tiene, digamos, debería ser tematizada y pensada en su dimensión conceptual en relación, digamos, a la caída del Estado benefactor, a la aparición del problema de la nueva pobreza, bueno, digo, al contexto, digamos, de desenlace de la ola neoliberal, efectivamente. Un trabajo que, por cierto, él no hizo y que en algún sentido está pendiente. Pero bueno, ahí lo que tenemos, digamos, es el punto de llegada, es el momento de los últimos avatares de esta concepción crítica. Una última referencia muy cortita. Hay un uso de la noción, hay un uso que también acompaña, podríamos decir, el final de los 80 o el transcurso de los 80, de la noción de control social. En el ámbito, empieza en el ámbito anglosajón, pero se extendió mucho y apareció por todos lados. Llega a España, llega a Francia, aparece en Argentina, etc. Que liga control social a la idea de accountability. Esta idea de, digamos, rendición de cuentas, así se lo produce, por lo menos lo producen así los españoles a la idea de accountability, aparece como la concepción de un control que la ciudadanía ejercería
sobre quienes desempeñan funciones públicas por sus actos en la función pública, por sus actos de gobierno, de gestión, etc. Y ahí entonces esta idea del control social aparece más bien como del lado del empoderamiento, palabra que también es muy de ese periodo, el empoderamiento de la sociedad civil frente a la gestión política del Estado para empujar la posibilidad de pedir cuentas, de solicitar comportamientos éticos por parte de los funcionarios, este uso que yo creo que ahora ya prácticamente está bastante neutralizado, no lo veo reaparecer con frecuencia, estaba muy asociado, muy emparentado al momento en que el cuestionamiento neoliberal sobre el desempeño de los funcionarios políticos alcanzaba su punto más alto, donde aparecía toda esta lógica de el cuestionamiento sobre la corrupción del Estado. Los Estados y la política son por definición corruptos y entonces es necesario que los ciudadanos tengan el poder de controlar. Lo menciono nada más que porque apareció en determinado momento, apareció también en otro contexto. Yo no he visto que esta utilización vuelva a aparecer o vuelva a ser recurrente. Bueno, hasta acá más o menos el recorrido que habíamos pensado. En todo caso, si a ustedes les parece, empezamos a conversar y empezamos a... La idea era que pudiéramos empezar a conversar sobre con qué intereses ustedes habían empezado a plantear el problema del control social, ¿no es cierto?